Bueno, ya he visto a Javi por aquí. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, he entrado un poquito antes. Ya he visto que tenéis jaleo montado, así que me he mantenido un poco en silencio escuchando. Nada, tenemos un buen jaleo montado, como has visto. Ya ves aquí. Genial. Bueno, pues nada, si te parece, en un minuto empezamos, ¿de acuerdo? Vale, sí, Doy un poco breve contexto de, pues bueno, para aquellas personas que os habéis incorporado ahora mismo, pues nada, para que también sepáis un poco, pues, quién somos aquí en CodeNotch y por qué hacemos todo esto y también, pues bueno, de qué nos va a hablar hoy Javi, ¿vale? Y ya, pues bueno, te cedo a ti la palabra, Javi, para que ya puedas tirar y compartir con nosotros, pues bueno, todas las buenas prácticas que seguro que hay muchas ahí que puedas trasladarnos. Así que, si te parece, con tu permiso, vamos al lío y seguimos ya directamente. Y bueno, aquí como siempre, nada, súper encantado de poder estar con vosotros. Seguimos en la última jornada de la Talent Week, hoy aquí. Y para ello, pues nada, comentaros muy brevemente quién somos nosotros desde CodeNotch. Pues bueno, básicamente una escuela de programación, ¿vale? Que nos centramos muchísimo en cambiar a las vidas, obviamente, de las personas, ¿vale? Y esto lo hacemos y lo conseguimos gracias a la tecnología, que es para nosotros, pues bueno, ese ascensor social mediante el cual, pues bueno, las personas pueden dedicarse a lo que ellas quieren, ¿no? Independientemente si han estudiado, pues anteriormente Derecho o nada, o han ido a la universidad, o da igual de donde sean, raza, edad, X, ¿no? Sino que simplemente, pues bueno, si tienes muchas ganas y te lo ocurres mucho, pues bueno, la idea es que puedes llegar a donde quieras, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este marco hemos creado la Talent Week, donde invitamos a gente especialistas en una materia, ¿no? Que comparten con todos nosotros, pues bueno, un poco su expertise, buenos consejos, buenas prácticas, y precisamente aquí es donde tenemos hoy a Javi, que además nos hace especial ilusión, porque bueno, Javi también colaboró muy estrechamente con CodeNotch, fue profesor aquí, y bueno, y a día de hoy, pues bueno, por si no lo conocéis, es CTO en una empresa que se llama Fasciola, que también nos comentará muy por encima un poco, pues bueno, qué es lo que hace en el día a día, con quién se está peleando y demás. Pero bueno, nos vamos a centrar más, obviamente, en toda esa parte y en el título, que es bastante amplio y que ya, pues, Javi nos irá desgranando, ¿no? Empleabilidad para juniors en el mercado tecnológico, ¿no? Algo que también, pues, aporta muchísimo valor, ¿no? Sobre todo si buscáis trabajo o estáis ahora un poco en toda esa fase y ese momento, ¿no? Con esto, nada, te cedo ya a ti la palabra, Javi. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer tenerte por aquí. Y nada, cuando tú quieras. pues vamos a por ello. Gracias, Fran, por la introducción. Y nada, vamos a empezar. Lo primero que os pediría, lo quiero hacer bastante interactivo, como casi todas las ponencias, charlas, workshops, talleres, etcétera, que suelo hacer. Por tanto, me gusta que participéis activamente. Os voy a lanzar preguntas y voy a intentar ser bastante interactivo con vosotros. Entonces, dentro de vuestras posibilidades, el que pueda ponerse la cámara se lo agradecería, porque así, aun siendo un fiel defensor del remoto, me gusta ver con quién estoy hablando, pero, por supuesto, lo dejo en vuestras manos y en vuestra decisión. Pues antes de empezar, como ha introducido brevemente Fran, voy a presentarme, porque también otro de los puntos que me gusta es que sepáis con quién estáis hablando, que siempre por webcam suele ser un poco más frío, y así pues me conocéis un poquito mejor y sabéis quién soy y quién os va a estar dando la charla a la siguiente hora. Mi nombre es Javier, soy el director ejecutivo de tecnología de Fasciola, el CTO de Fasciola. Y bueno, mi misión principal es liderar a los equipos de tecnología, SEO o posicionamiento web y producto para transformar la manera en que los usuarios encuentran moda en Fasciola, que básicamente es eso, un agregador de moda online. Trabajamos con más de 2.200 tiendas en 23 países diferentes. Y bueno, pues con esto lo que buscamos es, a través de mi compromiso y el de los equipos, impulsar la innovación continua a través de las últimas tecnologías, ¿vale? Aparte de esto, bueno, yo me he dedicado a toda la vida desde que salí de la universidad al mundo tecnológico. Empecé como desarrollador web en una empresa de educación, digamos, no CodeNotch, que fue mi segundo o tercer proyecto a la vez que trabajaba en otra empresa, pero una empresa que se dedicaba a hacer software educativo, digamos.
Me ha llevado mi carrera por distintas posiciones, como os decía, empezando como desarrollador junior, después desarrollador mid, luego senior, lead del equipo de tecnología, engineering manager y finalmente CTO. Aparte de esto, pues bueno, me suelo mover mucho por las redes. Los que decidáis seguirme porque os he resultado de interés en LinkedIn, pues publico semanalmente bastante contenido interesante. Parte de lo que os voy a contar hoy suele ser un poco uno de mis ejes principales, pero no es el único. También hablo de tecnología, hablo de liderazgo, hablo de beneficios, hablo de muchos otros temas que suelen ser de interés. Y entre muchas otras cosas, me considero una persona bastante curiosa intelectualmente. Eso me ha llevado a estudiar 2 másters que ya he terminado y el MBA que estoy terminando ahora, y además a escribir un libro sobre gestión de personas y equipos que está en proceso de edición. Está ya terminado, pero se está editando, así que espero que en los próximos meses, si no me tardan mucho, esté ya publicado. Y bueno, he intentado resumir bastante mi vida laboral de los últimos 12, 13, 14 años en poco tiempo para centrarme en lo que creo que es de vuestro interés, que es la empleabilidad de los más juniors en el sector tecnológico, ¿vale? Voy a empezar por un tema que me parece bastante interesante, que es la experiencia cotidiana en el trabajo. Creo que al final, cuando salís de vuestros estudios o vais a empezar una experiencia laboral en un mercado que os puede ser más desconocido, a lo mejor, lo primero que os podéis preguntar, de forma muy inconsciente seguramente en muchos casos, es ¿qué se esperan de vosotros? Y ahora es la pregunta que os hago yo. ¿Qué creéis que espera una empresa de vosotros? Bueno, en realidad yo creo que espera más de lo que sabemos, ¿no? Siempre la empresa tirará por el máximo posible. No sé si me explico bien. Sí. No te he entendido mucho. Si puedes dar algo más de detalle. Y, por ejemplo, si tú entras un proyecto o una empresa para desarrollar un proyecto de inteligencia artificial, seguramente la empresa esperará que tú aportes algo nuevo a la base del proyecto que ya tienen como un perfil, ¿no? Mejorar el perfil del proyecto que ya tiene la empresa. Vale. ¿Más respuestas? Yo diría que ser muy proactivo y tener la intención de estar aprendiendo cada día lo más rápido posible y aplicar lo que uno ya trae como teoría, ¿no? Como siendo junior. Gracias. ¿Alguna idea más? ¿Alguna respuesta más que se os ocurra? Yo, la verdad, vuelvo a participar. Dale, sin miedo, claro que sí. Yo creo que como empresa, si yo fuera el empresario, lo que pediría a mis trabajadores o lo que esperaría de un junior o de una persona nueva es que tenga los valores acordes a mi empresa. Eso para empezar. Ya si no sabe el trabajo en sí, pues yo me dedicaría a enseñarle. Pero si una persona realmente tiene valores, tiene objetivos claros, para mí esa persona vale mucho más que un ingeniero o una persona que tenga 40.000 másteres. Para mí, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien más tiene...? O sea, le agradezco mucho a José Luis que está participando, pero si alguien más quiere dar su punto de vista. Que se comprometa con la empresa. Sí, yo pienso igual que busca como la capacidad de esa persona de adaptarse al nuevo mundo laboral, siendo un junior, Vale, genial. digamos, saliendo de los estudios. Sí, genial. Rápidamente que tenga autonomía para desarrollar sus funciones, ¿no? Vale, pues os agradezco mucho a todos la participación. No va a ser la única que os voy a pedir, así que ha sido un buen entrenamiento. Veo que hay una gran vertiente de vuestra opinión que se va hacia el punto de tengo que aprender muy rápido y dar mucho porque van a esperar mucho de mí cuando entre en la empresa. Muchos de vuestros comentarios han ido dirigidos a eso. José Luis nos decía aportar algo nuevo a lo que ya se tiene.
a lo que es la base del equipo y ser algo más, no sé, brillar por algo más que no haya ya dentro del equipo. Rápidamente, creo que era Wilson en el chat que decía que rápidamente tengamos autonomía para desarrollar las funciones. Creo que Joana también decía algo de aprender todo lo rápido que puedas para poder aportar el valor. Y yo vengo aquí para quitaros esa idea de la cabeza porque me imaginaba que estas iban a ser vuestras respuestas iniciales. Iba a decir empresario, pero voy a condensarlo un poco más en el aspecto de la empresa. Ninguna empresa que se precie y valore un equipo junior tiene que exigir este tipo de no valores, pero conocimientos vuestros previos. ¿Por qué? Porque lo que tienen que valorar lo primero de todo son las ganas, el esfuerzo y la actitud que tengáis, ¿vale? Voy a intentar contextualizar con cada una de las respuestas que me habéis dado. Joana, tú me decías aprender muy rápido. Prefiero que aprendas muy bien, sinceramente. Porque si aprendes muy rápido, es posible que por el camino te dejes algo. Prefiero que seas buena en 6 meses que mediocre a 2 meses y luego lo vayas arrastrando durante el resto de los meses siguientes. La curva de aprendizaje en una empresa u otra puede ser muy distinta dependiendo del producto, ¿vale? Pero al final, ir con paso firme es más importante que ir rápido, ¿vale? No te puedo pedir lo mismo que a un senior que ficho de 10 años de experiencia o a un lead o a un manager. Sé lo que tú puedes aportar, pero estoy apostando por un valor a futuro, no por un valor a presente, ¿vale? Lo mismo lo que decía Wilson en el chat con el tema de la autonomía. Autonomía para desarrollar sus funciones, entre comillas. El rápidamente es lo que sobre todo me chirría ahí. No tiene que ser rápido. Vuestra formación acaba de empezar, ¿vale? Solo lleváis unos meses aprendiendo a desarrollar y esto es una ciencia que requiere años, ¿vale? Entonces, habéis sentado bases a través de vuestro esfuerzo, a través de sacrificio, a través de mucha intensidad, como CodeNotes a través de su educación os da, con una buena base sólida, pero exigiendo mucho de vuestro lado porque está muy acotado dentro del tiempo, ¿vale? Y esto es normal y nadie puede esperar que os convirtáis en genios o que cambiéis el devenir de una empresa en tan solo 3 meses de aprendizaje. Es irreal. Nadie puede esperar eso de vosotros. Pero sí pueden esperar que con la formación base que tenéis, queráis comeros el mundo en el sentido educativo, que os forméis, que crezcáis, que tengáis esas ganas, que aportéis esfuerzo, que tengáis una actitud positiva, proactiva, que creo que también es una palabra que comentaba Joana en algún momento, ¿vale? Eso es lo que se espera de vosotros como juniors. Y muchos de vosotros, o la mayoría, que entiendo que no tenéis experiencia real en una empresa como desarrolladores, ¿vale? Entonces, nadie pretende que cambiéis el mundo. Simplemente que os adaptéis poco a poco, que con paso firme aprendáis y que seáis conscientes de lo que el futuro os espera. Entonces, esto es una carrera de fondo que acabáis de empezar con un pistoletazo de salida inicial, ¿vale? Pero os queda mucho por delante y es un camino muy bonito si lo enfocáis de la manera mejor que se puede hacer, que es a través del aprendizaje continuo y la mejora continua, ¿vale? Y en el aprendizaje es en lo que me quiero centrar también. Soy muy fan de algunos de los filósofos modernos, pero sobre todo de uno que se llama Antonio Escotado, que no sé si le conoceréis algunos, que decía una frase que era que la capacidad de aprender, o al contrario, aprender es la capacidad de dejarse sorprender, ¿vale? Y por esto hay que ir siempre con una mente muy abierta. Cuando vayáis a la empresa, mi recomendación inicial es empapaos de todo y de todos. Y luego podréis ir haciendo cribas, podréis ir eligiendo vuestro camino, podréis ir decidiendo. Pero la realidad es que el aprendizaje va a ser vuestra arma más poderosa. Y el aprendizaje necesita tiempo, necesita paciencia, necesita un gran manejo de la frustración, que es algo fundamental en este sector. Y sobre todo al principio, donde seguramente cuando deis el salto a una empresa, veréis que hay muchas cosas que no suenan de nada y eso os puede generar mucha frustración. Uno de mis consejos principales a la hora de empezar a aprender en un sitio es
desprogramarnos o desaprender a la hora de cómo hemos aprendido de pequeños o nos han enseñado en la escuela. Estamos muy programados a evitar el fallo, evitar el error, que no nos tomen por tontos, que nadie vea que no sabemos algo, nos escondemos, nos callamos. Y esto tiene que ser todo lo contrario. Dicen una palabra que todos entienden y vosotros no, levantad la mano. Es decir, ¿qué significa esto? Es la única manera de descubriros vulnerables y ser fuertes ante los demás. Porque en el momento en el que den por supuesto que ya sabéis lo que es, porque no habéis preguntado, van a pediros y exigiros seguramente en muchos ámbitos que demostréis que lo sabéis. Pero si os habéis mostrado distintos, habéis demostrado que no tenéis ese conocimiento, seguramente se preocupen por ayudaros. ¿Vale? El aprendizaje es fundamental en vuestra etapa inicial y en las etapas siguientes también. Entonces, nunca lo perdáis de vista. Os animo a que seáis muy curiosos en una ciencia que es muy nueva, pero muy cambiante. Y esta es una parte fundamental que tenéis que grabaros a fuego. Esto está cambiando continuamente. Desde que yo estudiaba en la universidad, a principios de los 2000, ha cambiado mucho todo esto. Y yo estudiaba algoritmos de inteligencia artificial en la Politécnica, pero nunca me imaginé que pudiera llegar a lo que hoy en día tenemos tan rápidamente. Hace una semana estaba probando para mi empresa a través de texto generar vídeos con inteligencia artificial para promocionar la marca y para hacer una serie de anuncios que queremos hacer. Son buenos, son potentes, puedes elegir las voces, puedes elegir muchísimas cosas. Es algo brutal que no tiene que quedar solo para vosotros en qué divertido es la interfaz de usuario, cómo me divierto. Intentad entender qué hay más allá. Sed curiosos intelectuales, os lo recomiendo muchísimo. Eso os ayudará un montón a crecer y a ser mucho más potentes. Y en ese momento en el que vayáis ganando conocimiento con los años, siendo más fuertes, siendo más potentes en todo ese camino y recorrido grande que tenéis por delante, es cuando ya os podéis empezar a exigir más vosotros y más los demás, ¿vale? Ahí es cuando ya, cuando tengáis unas bases mucho más sólidas en el tiempo, es cuando podréis dar ese paso hacia adelante que muchos comentabais de me van a exigir mucho. Bueno, calma, estáis empezando, ¿vale? Luego, capacidad de adaptación es otra de las skills fundamentales que yo diría que tenéis que tener. Va muy ligado a todo lo anterior, pero ser capaz de adaptaros al sitio, al producto, a la empresa en donde caigáis es fundamental, siempre y cuando coincida con vuestros valores, que creo que lo habéis comentado también por ahí, no sé si en la charla anterior, porque me he conectado al final de la otra y tengo ahora mismo un poco de palabras mezcladas, pero adaptaros a una empresa que comparta vuestros valores fundamentales. Y esto es una de las cosas que en las entrevistas no se suele preguntar mucho, pero sinceramente yo preguntaría a la empresa cuál es la misión, la visión y los valores que tienen y a partir de ahí ver cómo encajan con los vuestros. Nunca vais a poder ser felices, estudiar, crecer, aprender, dejaros sorprender, adaptaros, si estáis en un sitio donde no estáis disfrutando de lo que hacéis. Eso os aseguro que es fundamental. Y os recomiendo un montón que sea de las primeras cosas que le preguntéis a la persona de recursos humanos. ¿Cuáles son la visión y los valores de esta empresa? Decía antes, no me acuerdo del nombre del chico que estaba hablando, pero decía antes, me contrataron para una cárnica, me gustaba mucho el puesto, pero no encajaba con mis valores. Pues estupendo, genial. Yo también hubiera hecho seguramente lo mismo. ¿Por qué? Porque el sueldo puede ser estupendo, pero no encaja con lo que yo soy y sé que no lo voy a pasar bien. Normalmente hay muchos libros que lo describen, pero la magia o el encanto de un sueldo alto suele durar 6 meses. No suele durar mucho más. Hay experimentos que lo demuestran. Igual con las subidas salariales. Te dura 6 meses el subidón y luego ya si no encajas, si no te quedas por la cultura, si no te quedas por los valores, si no te quedas por muchas otras cosas, vas a volver a lo mismo. O me motivan de alguna manera salarial porque lo demás que veo no me motiva o yo aquí no encajo. Y eso tiene un tope. No es escalable. No vais a tener una subida cada 6 meses. Olvidaos. ¿Qué más cosas? Pues poco más por ese lado. No sé si
después de oírme a mí, ¿queréis aportar algo más en ese sentido? ¿O paso con el siguiente aspecto y la siguiente pregunta, por tanto? 3, 2, 1. Vale, vamos. Ahora el paso contrario. Os he preguntado qué creéis que tienen que esperar de vosotros. Pues ahora, ¿qué debéis esperar vosotros? Os he dado muchas pistas en el discurso que he hecho hace un momento, pero estoy seguro de que me vais a contestar bastante acertadamente si me vais a escuchar. Que nos tengan paciencia, oportunidades de crecimiento. Muy bien. ¿Qué tipo de crecimiento, Joana? Puede ser educación Vale. incluida, por lo menos para mí sería valioso. Quizás talleres con los compañeros para también que a esos compañeros que tengan más experiencia que yo poder aprender de ellos fuera del ámbito laboral, podría ser. Ok, estupendo. José Luis, levanta la mano. Sí, bueno, para mí es muy importante el compromiso de la empresa, ¿no? Hacia la nueva gente que va fichando. Por ejemplo, tiene que haber una forma o un protocolo de inserción con las personas, pero también con el manejo de la empresa como tal. Si bien es cierto que yo, por ejemplo, puedo entrar como data scientist o lo que sea, pero a mí me interesaría conocer todo sobre la empresa. Para qué trabajan, dónde va la información en la que yo trabajo, en qué punto termina, dónde empieza, y conocer muy bien el organigrama y ser parte de la empresa, y es la forma, yo creo, más adecuada de sentirte parte de, ¿no? Es lo que yo esperaría de la empresa. Entre Un muchas onboarding, otras. ¿no? Sí, sí. Un onboarding, estupendo. Ahí está. ¿Qué más cosas? ¿Nada más? Vale. Yo, cuando me pusieron al frente de Fasiola hace ya unos años, es una de las cosas que más pensaba. ¿Qué puedo dar yo a los demás para que, entre muchas otras cosas, disfruten de su trabajo? Porque no olvidéis, y el que os diga lo contrario, que cualquiera que esté en una posición de liderazgo, management, dirección o lo que sea, está trabajando para los demás y no al contrario. Entonces, una de las principales temas era la gran rotación de personal que teníamos en Fasiola. Yo lo veía como un sitio trampolín para llegar a otras empresas. Y a mí eso me rebateaba, porque creía que tenía un potencial la empresa de crecimiento muy grande y que podía funcionar mucho mejor de lo que estaba haciendo. Pregunté a colegas míos que tienen también posiciones similares a la mía, pregunté a uno de mis mentores principales, pregunté a mucha gente que considero de valor, a mi padre, que ha sido probablemente el mejor mentor y el que más años he tenido a mi lado. Y muchas de los temas que veía es que la gente se iba, según ellos, por el sueldo. Pero yo siempre he tenido un sexto sentido que me cuesta muchas veces explicar o argumentar el por qué siento las cosas, pero yo sentía que había algo más. Y el tiempo me dio la razón. No era solamente por el sueldo. Yo no puedo competir con empresas como Google, Amazon, Tesla en sueldos. No puedo, es imposible. No tengo esa capacidad económica para mantener a ingenieros de 150.000 euros para arriba. No puedo pagarlos. Entonces, empecé a crear una cultura potente en los equipos. Empecé a generar aprendizaje. Empecé a dar ventajas que no costaban mucho dinero, pero que generaban un gran valor para todos los equipos, no solo para los más juniors, sino también para los seniors, creando una especie de ecosistema en el que todos disfrutaran de trabajar juntos. Todo esto, ojo, en remoto, que todavía les suma un poco más de dificultad muchas veces al tema comunicativo. Y empecé a explorar la vía de extreme programming, pair programming, funcionar con buenas prácticas, dar un budget anual para aprendizaje, bien sea libros, bien sea conferencias, bien sea
cierto tipo de eventos que puedan ser de valor para todo el mundo, porque no perdamos de vista que las personas somos diferentes y aprendemos de manera diferente también. Entonces, yo soy muy lector, a mí me encanta leer libros y aprender a través de ellos, pero hay gente que es más hands-on y le gusta poner las manos ahí, equivocarse con cursos, con tal. Hay gente que le gustan más los temas audiovisuales, se pone vídeos, se pone charlas y aprende un mogollón. Hay otros que necesitan más el contacto humano y tienen que ir a eventos. Todo está bien, no hay un aprendizaje bueno y otro malo. Somos distintos y aprendemos de manera distinta. Por tanto, valorar todas esas realidades es importante también en una empresa. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la cultura es fundamental. Igual que os decía, que tenéis que preguntar la misión, la visión y los valores de la empresa para ver si encajáis. Lo siguiente que tenéis que preguntar es ¿qué ponéis en el aprendizaje? ¿Qué ponéis en la cultura? ¿Qué es la cultura para vosotros? ¿Qué cultura tenéis? Tienen que tener un documento. Si la valoran y la trabajan, seguro lo tienen por escrito. Seguro os pueden decir qué tipo de técnicas de aprendizaje utilizan dentro de la empresa, cuánto valoran el aprendizaje, cómo lo valoran, porque que te digan sí, lo valoramos mucho, no vale. Realmente os tienen que poner un ejemplo de, pues mira, lo valoramos así, los equipos trabajan en pair, 2 horas a la semana las invertimos en discutir sobre código que han hecho otros compañeros, además tenemos un budget anual, además vamos a eventos, además. Cosas concretas, cosas específicas, que os encajen, que digas, joder, pues sí, se están preocupando realmente, ¿vale? Entonces, cultura, aprendizaje y por último, que lo decía Joana y por eso yo le he metido la cuñita así de qué tipo de crecimiento, es el crecimiento, ¿vale? No un crecimiento rápido y no necesariamente económico, y ahora voy a explicar el por qué, pero un crecimiento sostenido con el tiempo, que haya un plan de carrera, que no sea una empresa clásica que ficha muchos juniors para decirles, somos una familia, hay que apretar mucho y os tengan 12 horas al día en la oficina trabajando. No funciona. Es otra de las cosas que no funcionan. Yo, por ejemplo, es una de las cosas que se hacían antes en Fasiola y la quité de raíz. Y le di una vuelta de 180 grados. Ahora lo que hacemos es, se trabaja por objetivos. Yo defino unos objetivos con los leads cada trimestre. Los leads hablan con los equipos, buscando el compromiso de los equipos. Los leads me trasladan todo ese compromiso, si existe, si no existe, cambios, variaciones, cosas que a lo mejor son alcanzables, otras que menos, etcétera. Y cuando todos nos comprometemos, como veis, menciono mucho la palabra compromiso y comprometerse porque es importante que todos se comprometan al trabajo que van a hacer, damos pistoletazo de salida al trimestre y yo me olvido. Yo no quiero saber, si tú vas al gimnasio a las 11 porque hay menos gente, es problema tuyo. Si vas al médico, yo no te pido justificantes. Si tienes que llevar a tus niños al cole, me parece estupendo. Si tienes que, me da igual lo que hagas en tu vida privada. Si te puedes gestionar mucho mejor desde casa, porque tienes muchos hijos, porque tienes que ir al gimnasio, porque te mola un montón, porque tienes que ir al médico, porque tienes que llevar a tu madre al hospital, porque da igual. Si mientras el trabajo esté hecho por sprints y al final de un trimestre, a mí me parece estupendo. Entonces, yo no controlo ni quién calienta sillas, ni quién hace qué cosa. Yo controlo que los objetivos y los compromisos, sobre todo, estén cumplidos. ¿Por qué? Porque un compromiso es la palabra de cada uno y la palabra de cada uno busco que se cumpla. No sabéis la diferencia. Hay gente que lleva trabajando los 4 años conmigo y no se han ido ni uno todavía. Juniors, seniors, mids, no se ha ido ninguno de la empresa. ¿Por qué? Porque disfrutan de su trabajo, porque tienen tiempo libre, porque se sienten valorados, porque quieren trabajar en un ambiente en donde participan de las decisiones, ¿vale? En donde saben escuchar y saben, pues un chico muy junior que llega a la empresa seguramente tiene más que escuchar que hablar, pero yo les animo mucho a que hablen y se equivoquen y participen, porque su opinión, a lo mejor con otras gafas que no son las viciadas mías que llevo muchos años en esta empresa, tiene una perspectiva diferente y puede aportar un valor distinto, ¿vale? A muchas cosas que pueden ser muy valorables, no solo por mí, sino por el resto de sus compañeros, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que debéis esperar vosotros de una empresa. Había algo en el chat. Yo quiero trabajar en Fasiola, vale. Me alegro, muchas gracias, Joana. Bueno, si me seguís, yo publico siempre las vacantes que hay, entonces ahí en LinkedIn próximas oportunidades estarán disponibles. Vamos a pasar al siguiente punto en este tema todavía que estamos de la experiencia cotidiana en el trabajo, que es qué es lo primero que debéis tener en cuenta. Y esto os lo aviso, es un consejo mío personal,
¿vale? Desde mi experiencia, desde mi visión de más de 10 años en este sector, y es como os decía al principio, un gran manejo de la frustración, ¿vale? Los ingenieros, sobre todo, cuando salimos de la carrera, pensamos que somos los más listos del mundo y nos vamos a comer a todos, ¿vale? Y la hostia te la llevas. Antes o después, pero te la dan. Entonces, el manejo de la frustración es imprescindible. No te agobies. Estás empezando, lo hablábamos antes, ¿vale? Sed conscientes de lo que sabéis y también conscientes de lo que todavía no sabéis, que es muchísimo. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. A través de vuestro esfuerzo, compromiso y el aprendizaje y mejora continuos, cualquiera va a ver eso que tenéis y os va a apoyar y a sujetar un poco para que sigáis hacia adelante, ¿vale? Entonces, manejad la frustración de la falta de conocimiento inicial y en meses e incluso años posteriores, porque existirá y habrá cosas que no salgan a la primera, lo cual no quiere decir que no sois válidos. Quiere decir que aún tenéis que aprender, ¿vale? Y hablando de aprender, el paso contrario, desaprender. ¿Alguien me sabría dar una definición de desaprender? Bueno, para variar hablo yo, ¿no? Dale, José Luis, que me está salvando el día, venga. Bueno, desaprender es algo que intento hacer yo cada día, porque más que nada creo que eso va orientado al tema de la metodología, ¿no? El aprender, por ejemplo, el tema de historia, grabarte las fechas, el momento. Yo creo que esto sí que está bien para algunas cosas muy puntuales como historia, pero en el tema de programación, en el día a día de la empresa, es más, ¿cómo te digo? Es muy cambiante. Un día, por ejemplo, una solución X te puede valer, pero al día siguiente esa solución X ya no es totalmente obsoleta y tienes que volver a aprender y decir, jolín, y no preguntarte, ¿y por qué no me va esto? No, no te va porque eso ya no existe, bórratelo de tu mente y para adelante, ¿no? Mira bien el problema. Si tiene solución, solucionalo inmediato. Si no tiene solución, aprende. Para mí sería más o menos el camino de desaprender aprendiendo, ¿no? Va un poco por ahí, sí, de hecho. Va bastante por ahí. Para mí desaprender es el último paso de un proceso de varios, digamos, que serían los siguientes. Cuando somos pequeños, por ejemplo, vamos a empezar en nuestra infancia, ¿vale? Aprendemos cosas. En general, bueno, pues en la escuela, en el cole, los profesores nos van enseñando, nos van diciendo, oye, pues esto se hace así, esto se hace así, esto no, está muy mal, no lo hagas así, esto se hace mejor de esta manera, etcétera, y vamos creándonos un aprendizaje, ¿no? Entonces, esa es la parte de aprender. Pero ¿qué pasa? Como decía José Luis, ¿es siempre válido ese aprendizaje? Para mí no. Para mí hay muchas casuísticas en las que no, y depende mucho del contexto en el que os mováis, depende mucho de la cultura con la que habléis, depende mucho de vuestra cultura interior, de vuestras creencias personales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el siguiente paso a aprender es desaprender. ¿Y qué es desaprender? Reevaluarse, reevaluar todo eso que has aprendido. No significa hacerte un reset, ¿vale? Pero significa volver a ver un poco esos valores, replantearte y preguntarte, ¿esto que sé realmente es así? ¿O hay otras maneras de verlo? Ponerte las gafas de otros, el prisma de los demás, ¿vale? Y para eso, quitarte las creencias en medio es muy importante, en muchos sentidos. Es fundamental que intentéis entender a la persona que tenéis enfrente o a la situación que tenéis enfrente para, por último, reaprender. Es decir, si tuviéramos que definirlo, aprender es una habilidad natural por la que al final, de forma voluntaria e involuntaria, incorporamos a nuestra vida habilidades, actitudes, ideas, influenciados por nuestro entorno, ambiente, contexto, ¿vale? Dejémoslo ahí, pero hay una influencia. Desaprender es un proceso de exploración consciente sobre lo que hemos aprendido, cuestionando nuestro conocimiento, siendo críticos, con nuestra percepción de la realidad que nos rodea, evitar sentimientos negativos, etcétera, ¿vale? Y revisar nuestros límites, que también es importante, aunque no siempre es un proceso fácil, ¿vale? Es muy difícil ser críticos con nuestras realidades y eso es fundamental. Y reaprender, que es aprender algo que ya sabíamos, pero con un enfoque distinto al original, intentando quitarnos de en medio el bueno y malo, sino el diferente,
¿vale? Y es lo que tenemos que incorporar en muchas ocasiones. Y por último, mi último consejo a tener en cuenta es evitar el mal del senior a futuro. Cuando seáis... eso es, Joana, introspección continua. Cuando seáis seniors y llevéis ya unos años en esto, va muy ligado a desaprender, pero seguid introspeccionando y seguid desaprendiendo. Porque el mal de senior lo he bautizado yo, es una cosa que me inventé yo hace tiempo cuando me topé con un senior que pensaba que era el rey del universo y lo sabía todo. Y no lo sabéis todo. Y cuando seáis seniors tampoco, porque el mundo cambiará y si no seguís aprendiendo continuamente, no os adaptaréis a las nuevas realidades. Os quedaréis obsoletos y, por tanto, empezaréis delante de los demás a dar una imagen distinta a la del aprendizaje continuo y la mejora continua. ¿Vale? Y ahora vamos a pasar al punto 2, que son oportunidades profesionales, carrera y crecimiento. ¿Vale? Una pregunta, así que os podéis hacer seguramente ahora cuando vayáis a salir al mercado laboral, que es cuando busque trabajo, ¿en qué tipo de empresa me conviene más empezar? ¿Qué pensáis vosotros? Venga, ¿alguno de los que no haya participado todavía? Digo, por no tener a José Luis casi como mi Pepito Grillo personal. ¿No se anima nadie? Vale. Pues la realidad es que tenéis posibilidades infinitas. Como decía antes, cada persona es un mundo, es diferente, busca cosas diferentes y es totalmente respetable, ¿vale? Luego yo tengo mi opinión, mi consejo y a través de mis experiencias lo que os diré al final, que es qué creo yo que es el mejor de los caminos para un aprendizaje continuo sano. Pero es totalmente válida cualquier opción que vosotros decidáis, ¿vale? Y al final mi consejo puede estar muy bien, pero la última decisión tiene que ser vuestra siempre, ¿vale? Yo no correría para descubrirlo, es decir, lo que quiero decir con esto es que no os martiricéis si caéis en un sitio donde no estáis a gusto, aún bien siguiendo mis consejos de pregunto misión, visión, cultura, qué importancia le dan al aprendizaje, etcétera, etcétera. Además de todo eso, puede ser que falléis. O incluso que no os digan toda la verdad en la entrevista y lo que os encontréis no es lo que os han dicho. Pero bueno, pues esas cosas pasan y no hay que desanimarse. Hay mogollón de posibilidades ahí fuera de gente que está buscando juniors para formarlos, para hacerlos crecer, para disfrutar de su valor añadido dentro del equipo. Y no es un problema que no entréis en el sitio ideal para vosotros de primeras. Tenéis que verlo desde la perspectiva de todo esto me lo he llevado por delante y es un aprendizaje para mí, ¿vale? Y el gran dilema que es empresa grande versus empresa pequeña, ¿vale? Y bueno, pues aquí entra un poco ya mi opinión personal de lo que yo hice en su día y que a mí me funcionó muy bien. Por cómo soy yo y por cómo aprendo yo. Pero esto tenedlo muy claro y repito, cada uno es diferente. Jack Ma, que no sé si le conocéis a alguno de vosotros, pero es el CEO de AliExpress, Alibaba, suena más seguramente, ¿vale? En una entrevista hace muchos años dijo que él recomendaba encarecidamente empezar en una empresa pequeñita donde se pudieran tocar todos los palos posibles. Después irse a una más grande, después a tal y después montar tu propia empresa como paso opcional. Bueno, se podrían revisar todas esas posibilidades, pero me voy a centrar sobre todo en el primer paso. Él decía una empresa pequeña donde podáis tocar muchos palos. Mi realidad fue un poco así y mi consejo siempre ha sido ese. Empezar en un sitio, porque ahora mismo os pregunto a muchos en qué os queréis centrar, del desarrollo web, la tecnología, etcétera. Seguro que muchos os gustan más de una cosa. Y no en todas las empresas vais a poder tocar más de una cosa, ¿vale? Entonces, para mí, exploraros en los primeros meses de forma consciente, tocando distintas alternativas, bien sea sistemas operativos, bases de datos, programación back, programación front, etcétera, 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 que hay muchas disciplinas, data science, lo que sea. Poder tocar todo eso a la vez y poder tener la posibilidad de participar en distintos entornos, ambientes y equipos es genial.
Es algo en donde vais a descubrir en el día a día de una empresa qué es lo que más os gusta. Por eso yo siempre recomiendo que sea así, porque es muy lícito querer ir a un sitio más grande, una consultora, por ejemplo, que hay mogollón de trabajo y buenas oportunidades, pero probablemente os vais a encasillar más de primeras en un equipo. Y a lo mejor, si lo tenéis muy claro, pues adelante. Pero si no lo tenéis tan claro, siempre recomiendo empresas un pelín más pequeñas, donde os den la posibilidad de crecer en varias direcciones para que ya seáis vosotros los que decidáis el camino que más os encaja a futuro. ¿Vale? Y ahora otra pregunta, quitando esto, que os quiero lanzar, a ver si hay más éxito que con la anterior. ¿En qué creéis que os debéis concentrar al inicio de vuestra carrera profesional? José Luis, si quieres hablar, adelante, que antes te he cortado. Pero si me vas a salvar tú, pues no te cortes. Pues yo diría en el modelo, primero, para empezar, en los protocolos de la empresa. Que yo creo que, si bien es cierto, la misión, visión es perfecto, los valores, pues si habíamos decidido que esta empresa es la nuestra, entrar un poco en los protocolos, formas de trabajo, metodologías, lo que son procesos, procedimientos, empaparte un poco con todo esto y de ahí en adelante ver en qué punto tú eres proactivo y qué es realmente lo que te gusta y cómo puedes aportar tú, ¿no? Y es más, comentárselo a tu inmediato superior, decir, mira, si en algún momento puede hacer algún aporte interesante desde mi expertise, que es muy poco, pero sí que vengo con muchas ganas, pues que se valore esto, estaría genial, ¿no? Guay, guay. Buena respuesta. ¿Alguien más quiere dar su punto de vista? Yo creo que tenemos que centrarnos en aprender lo máximo posible de la experiencia de otras personas, observar cómo hacen su trabajo, cómo escriben el código, por qué lo hacen, entrar en estas conversaciones, a lo mejor pedir consejos de materiales extra, de libros, todo lo que podamos. Muy bien completado. No solo observar, sino también participar activamente. No os quedéis solo como observers, porque muchas veces parece que no estáis haciendo nada y realmente estáis aprendiendo mucho, pero a través de una conversación, que es la forma de comunicación seguramente más orgánica, más natural, es como más vais a aprender. ¿Vale? Gracias, Ekaterina, por participar. Vale, pues si no hay más respuestas, os doy mi consejo, que iba un poco por el hecho, sin quitar peso a lo que han dicho los compañeros, pero iba por el hecho de que os centréis más en una empresa que os dé las posibilidades más de aprender que en cantidad de sueldo. Es decir, no os dejéis fascinar al inicio por un sueldo muy alto. Ahora os contaré un poco las medias que hay en los sectores, pero no os dejéis fascinar por los sueldos al inicio. Es mi consejo. Centraos más en cómo la empresa trabaja, en su cultura, en su aprendizaje, en su forma de llevar a los empleados, en su forma de hacerlos crecer y acompañarlos. Lo que hemos hablado hasta ahora, centraos mucho más en eso que en sueldos más atractivos. Es decir, imaginaos que tenéis 3 o 4 ofertas ahora cuando salgáis, ¿vale? No miréis lo primero de todo, el número más alto, porque eso no os va a llevar seguramente a nada. Puede ser que, joder, coincida que tenéis el sueldo más alto de la mejor empresa. Pues sí, pues oye, pues podría ser. Pero que no sea vuestro criterio de ordenación y priorización de una empresa. De verdad, os lo digo de corazón, porque es de los errores más grandes que se suelen cometer y más comunes. ¿Vale? Mi siguiente consejo es networking. Haced mucho networking. Seguid a gente en LinkedIn que sea interesante, que comparta contenido de valor, leed cosas, compartidlas, dad vuestra opinión sincera, moveos en este sentido mucho, porque es una de las herramientas fundamentales que no te enseñan a crear en el colegio y que más echas en falta cuando eres profesional. ¿Vale? Y bueno, yo ya os recomendaría, aparte de esto, y antes de pasar a la parte más de salarios,
2 libros que como programadores y desarrolladores creo que os pueden venir muy bien. Siempre recomiendo libros a todo el mundo. Cuando hago entrevistas, les selecciono o no les selecciono, les recomiendo cosas así, porque me gusta dar un feedback. Ellos han tomado su tiempo para conocerme. Normalmente suelo dar en modo regalo pues recomendaciones según la experiencia de lo que me ha parecido cada persona. Como aquí no he hablado particularmente con cada uno, lo hago de manera genérica, sabiendo lo que habéis estudiado, ¿vale? Entonces, os recomiendo Clean Code de Bob Martin y Refactoring de Fowler, ¿vale? Son 2 libros potentísimos, buenísimos. En ese orden, leedlos, no en el orden contrario, porque si no, probablemente haya cosas que no entendáis. Pero creo que es el siguiente paso a mejorar programando, ¿vale? Y son 2 libros que para mí son 2 Biblias fundamentales. Los tengo aquí detrás en mi biblioteca personal, que no se ve, pero está ahí arriba. Y son libros que todavía consulto de vez en cuando, porque me parecen no solo libros que son interesantes de leer para ver argumentaciones del porqué de las cosas, sino para que te acompañen en tu día a día de tu carrera profesional. Son, de verdad, 2 libros muy, muy buenos. Y ahora pasamos al punto 3 de lo que había preparado, que son los salarios. Bien, sorpresa, finalmente hemos llegado después de todo este tostón a que nos cuente cuánto nos pagan. Vale, pues la realidad es que sin una experiencia previa, los sueldos suelen ir, bueno, lo voy a plantear en 2, ¿vale? En desarrollador de software y ingeniero de datos. No cambia mucho, si os soy sincero, de un data analyst a un software dev. Pero bueno, los rangos están ahí. Yo os cuento un poco en valoraciones de mercado, estudios de mercado que hemos hecho dentro de Fasiola, también para conocer un poco las tendencias y para no irnos fuera de todo ello. Entonces, sin experiencia suelen estar entre los 18 y los 24, ¿vale? Dependiendo de la empresa y dependiendo de muchas cosas, pero entre los 18 y los 24 suelen estar. De 1 a 3 años de experiencia, entre 28 y 35, ¿vale? De 3 a 5 años, entre 35 y 45. Y más de 5 años, a partir de 45, 40-45 suele estar la cosa, ¿vale? Es decir, aquí hay una media entre 28 y 48, más o menos, que da unos 40K de media. Eso es lo que os podéis esperar con una experiencia consolidada en el mercado, ¿vale? Aproximadamente, obviamente, si entráis en Google, pues os pagarán 150, 200.000 al año y todos están contentos. Pero la realidad media del mercado es diferente, ¿vale? Y pues Data Analyst no cambia mucho. Tenemos más o menos una horquilla similar sin experiencia, de 18 a 24, os diría más o menos que estamos en los últimos estudios de mercado que hemos venido haciendo. 24-30 de 1 a 3 años, 30-38 de 3 a 5 años y a partir de 38-40 cuando ya paséis de los 5 años de seniority, ¿vale? Son cifras que ya os digo pueden variar muchísimo dependiendo de muchos factores, entre ellos qué empresa sea, en qué estado esté la empresa, en un estado más inicial, yo que sé, una startup con una ronda de financiación muy alta, en forma de seed, en forma de... Pues, hay mogollón de estados diferentes para una empresa, de productos distintos que tienen más o menos alcance y eso también encajará mucho con los sueldos que puedan ofrecer, ¿vale? Y por último, pues me gustaría hablar de un tema que considero más fundamental que el de los salarios, que como veis lo he pasado muy por encima porque ya os he dicho que no le prestéis mucha atención de primeras y que os centréis en otros temas, que es el equilibrio entre trabajo y vida personal. Os contaba la experiencia anterior de la coerción que en algunos sitios se hace a través de somos una familia, hay que empujar todos juntos, y luego tienen a juniors trabajando 12 horas al día. Huid de eso, ¿vale? Y cómo yo solucioné esa problemática cultural en Fasiola, ¿vale? Trabajando por objetivos y huyendo por completo del micromanagement, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas interesantes en esto es el equilibrio entre vuestro trabajo y vuestra vida personal. Que seáis proactivos, que os esforcéis, que tengáis una mentalidad motivada por retos, de crecimiento continuo, de mejora continua y de aprendizaje continuo, no significa que tengáis que dedicar vuestra vida a trabajar, ¿vale? Significa que tenéis que tener todo esto durante las horas de trabajo, ¿vale? Luego ya en vuestra vida personal es vuestra vida personal. Son 2 aspectos que tenéis que diferenciar, sobre todo porque si no tenéis una diferenciación, estoy seguro de que no vais a ser todo eso que hemos dicho que hay que ser
en el trabajo, porque vais a estar cansados, porque vais a estar desmotivados, porque no vais a tener momentos de diversión y de desconexión, y eso influye muchísimo, de verdad, en vuestro crecimiento profesional. Entonces, una cosa que está muy de moda desde la pandemia es presencial, híbrido o teletrabajo. Dadme vuestra opinión de qué es mejor. Yo creo que si estás en las posibilidades de que es cerca de tu casa, no tienes que hacerte 1 hora y pico para llegar o lo que sea, a mí lo mejor es híbrido, pero sí que es verdad que el teletrabajo te ofrece, yo ahora por ejemplo, estoy en Donosti y puedo optar a una vacante que salga en Barcelona o que salga en cualquier lado del mundo, si es teletrabajo. Entonces, sí que es verdad que en tema de tratar con compañeros o lo que sea, yo, por ejemplo, durante la pandemia que estuvimos teletrabajando, sí que echabas un poco de menos yo qué sé, hablar de verdad con la gente, no siempre con la cámara y tal. Pero Claro. sí que es verdad que es eso, que en ciudades grandes donde hay gente que se tiene que hacer 1 hora y pico en transporte público todos los días, al final la calidad de vida que ganas por estar teletrabajando es que, para mí, por ejemplo, eso es preferible que muchas veces igual lo que has dicho, un sueldo más alto o lo que sea, tener 2 horas más de tiempo libre. Sí, esos son el tipo, gracias Zuriñe, esos son el tipo de cosas que os hablaba antes versus el sueldo, sobre todo al inicio, ¿vale? Ekaterina, ¿te habías levantado la mano? Sí, yo también totalmente de acuerdo con Zuriñe. Valoro mucho mi tiempo y prefiero dedicar 2 horas extra al trabajo o a descanso y no gastarlo en commuting. Por eso prefiero trabajo en remoto. También me veo más eficiente, sin distracciones, pero me gustaría también que sea una empresa que organiza eventos, los meetings, para también ver los compañeros en persona y tener este trato humano que no tenemos estando todo el rato con la pantalla. Hablar, charlar, quizá trabajar un día juntos. Claro. Gracias por el aporte. Por ahí luego en el chat ponía Ana, híbrido. Y yo, Ana, creo que dependerá del gusto de la persona. Personalmente me inclino al remoto. Pues mi pregunta era que ¿cuál era la mejor opción, verdad? Vale, pues la respuesta que yo os diría es que no hay una opción buena y una mala, que depende. Creo que Joana ha usado el gusto de la persona, yo me inclinaría más por las necesidades de la persona. Al final, creo que depende de tu estado vital, depende de tus necesidades, depende de aquello a lo que estés más cerca en cada momento de tu vida, te puedes decantar más por un modelo u otro. Si hay una empresa que encaja muy bien con tus valores, que encaja muy bien con tu misión personal, con tu propósito en la vida, pero, claro, está en Sevilla y tú vives, como decía Zuriñe, en Donosti, pues probablemente el desplazamiento, si no quieres cambiar de ciudad, sea algo complejo, ¿vale? Ir todos los días hasta allí. Entonces, a lo mejor, si bien es cierto que te puedes desplazar en ciertos momentos puntuales para hablar de ciertos temas con los compañeros, la realidad es que tu trabajo seguramente se decante más al remoto que a otro sistema. Si vives en una ciudad, creo que era Ekaterina que lo decía, en una ciudad muy grande, con mucho tráfico, y al final vas a invertir 2 horas, 3 horas de tu tiempo en ir y volver de la oficina, pues a lo mejor una solución híbrida puede estar bien, porque valoras el estar con tus compañeros, cercano, el trato humano, pero también pues necesitas un espacio en casa y no estar todos los días perdiendo todo ese tiempo, ¿verdad? El presencial, pues también puede ser útil dependiendo de qué tipo de empresas. Una empresa más startup, más de brainstorming, más de creación, más en una fase inicial, seguramente necesite de mucha gente ahí pensando todos en una misma sala, haciendo dibujitos y poniendo post-its en una pared. Estoy casi convencido de ello. Entonces, pues depende mucho de vosotros, del estado de la empresa, de vuestras necesidades personales y no lo planteéis desde el punto de vista de una opción buena y la otra es muy mala, sino de qué es lo que necesito yo ahora y qué es lo que me encaja mejor. Y sed muy sinceros desde el primer momento en ese sentido, ¿vale?
Por último, os quería hablar de la flexibilidad como concepto. Y la flexibilidad es una de las cosas que también incorporamos a Fasiola en su momento, porque la flexibilidad real no es... Claro, cuando entré en Fasiola la flexibilidad era podéis entrar de 8 a 9 y salir de 5:30 a 6:30. Eso no es flexibilidad, lo siento. Eso es un horario, bueno, un poco flexible, pero no es flexibilidad. La flexibilidad yo la entiendo de un punto de vista muy diferente, que es un apoyo en la conciliación, un apoyo en la salud mental, horas laborables hacia la formación, autogestión de los equipos por proyectos y por objetivos, huir del micromanagement al 100%. Eso es la flexibilidad real, ¿vale? Y eso es lo que yo os recomiendo que busquéis porque es la mejor manera de trabajar, sinceramente. Es donde más a gusto me he sentido, donde los datos de la rotación de personal me demuestran que funciona mejor y donde sin duda he recibido los mejores feedbacks de la gente, ¿vale? Del mismo modo que os decía antes, pues con el teletrabajo, incluso en la charla anterior, creo que estabais hablando de la capacidad que tiene una persona de poder elegir y cómo se siente cuando elige. ¿Os acordáis que os contaba hace un momento cómo busco el compromiso de todos cuando vamos a desarrollar algo, cuando vamos a funcionar por objetivos, por proyectos? Esto es igual, ¿vale? En Fasiola, yo y mi socio hicimos una encuesta a los empleados para ver si querían teletrabajar, trabajar desde la oficina, a un modelo híbrido o lo que fuera. Y lo hacíamos vinculante. Lo que saliera, salía. ¿Por qué? Porque yo no encontré una argumentación válida para forzar a nadie a volver a la oficina. Se había trabajado muy bien y los resultados estaban ahí. Entonces, obligar a alguien a hacer algo sin un argumento ni una razón válida me parece dictatorial. Y, por tanto, no quería aplicarlo así en mi empresa. El 99%, todos menos una persona, respondieron que querían trabajar desde casa. Aún así, una vez al mes nos juntamos 2 días en la oficina para hacer una cosa o unas sesiones distintas a lo que es el trabajo generalista, de lo que se suele hacer en el día a día, en donde lo empleamos en pura formación, en workshops, charlas que los propios empleados se preparan, traemos a ponentes, nos vamos a eventos, hacemos temas distintos, ¿vale? Y sirve mucho y siempre he recibido muy buen feedback. No hay nadie que se haya quejado por venir 2 días al mes a la oficina. Viva donde viva. Y tengo gente que trabaja en Valencia, gente que trabaja en Toledo, Ciudad Real, gente que trabaja en Santander, gente que trabaja en Barcelona. Ninguno me ha dicho qué coñazo no quiero volver a la oficina. Todos sacan valor de los 2 días. ¿Por qué? Porque no es su realidad. Y romper también con la rutina es importante en ese sentido, ¿vale? Y me he pasado solo 1 minuto, pero teniendo en cuenta que hemos empezado 5 minutos más tarde, creo que no lo he hecho tan mal. Así que, nada, ahora os dejo preguntas, si tenéis algo que os ha quedado por ahí, que os gustaría comentar, preguntar, ideas, dudas. Yo sí que tengo una duda, que quisiera aprovechar tu experiencia y todo esto. Por ejemplo, en la empresa donde tú trabajas o de la que tú eres parte, ¿cada cuánto salen puestos vacantes a los que podemos aplicar? ¿Hay una referencia más o menos? ¿Hay días, semanas, primeros días de mes, lo que fuera? No hay un ratio de frecuencia fijo, si te soy sincero. Depende un poco de las vacantes que tengamos, depende un poco de si se va gente, y como ahora no se va gente, no hay tantas. Entonces, eso es una realidad y siempre, siempre, siempre algo que yo respeto mucho y que para mí es ley en la empresa, y al menos lo será mientras yo esté al cargo, es que tiene que haber un senior con un junior, porque me encanta respetar ese tándem para el aprendizaje. Para hacer pair programming, para hacer mob, para poder aprender realmente. No tener a 50 juniors y un senior, porque entonces no va a aprender nada de nadie o aprenderá el que le toque con el senior en cada caso. Pero no hay un crecimiento real. Entonces yo respeto mucho el crecimiento de los juniors y me gusta que haya siempre un senior para un junior. Entonces, antes de abrir una plaza junior, siempre abro una plaza senior y después ya contrato un junior para poder seguir ese tándem de 2 en el aprendizaje, que es rotativo, quiero decir, no te asigno un mentor y te persigue a todos sitios, ¿vale? Siempre hay el mismo número de seniors y de juniors, pero se van rotando en proyectos, en tickets, en etapas, en mogollón de cosas. Entonces, todos aprenden de todos con perspectivas diferentes, ¿vale? Pero no te puedo dar un ratio de frecuencia fijo porque no lo hay. Si me seguís en LinkedIn, pues yo lo publico ahí siempre que hay una oferta para la empresa, ¿vale? Ok. Bueno, te acabo de enviar la solicitud, así que te vale, luego ya lo reviso. Sí.
Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Duda? No quiero comerme mucho tiempo tampoco de la siguiente ponencia, así que si no, queda a vuestra disposición en LinkedIn si me queréis preguntar cualquier cosa, dar seguimiento a cualquiera de los temas que hemos estado charlando, profundizar un poco más, lo que fuera. Y como os he comentado, publico contenido como este todas las semanas, o sea que por ahí también podéis leerme, podéis comentar y dar vuestra opinión sobre los temas que voy publicando, etcétera. Javier, discúlpame, es que Sí, no anoté dale, Joana. el nombre del segundo libro. El primero me dijiste que era Refactoring. Clean Code. Refactoring. Se llama así. Ok, gracias. Ese de ahí, que os dejo en el chat, ¿vale? Gracias. Es de Fowler, ¿vale? El autor. El apellido del autor, ¿vale? Ok, Genial, vale. genial. Javier, pues nada, ¿qué puedo decir? Creo que toda la gente le entran ganas de venirse contigo a Fasciola. Creo que ya, incluso ahí te preguntaron también ahí José Luis, hoy mira, ¿cuándo hay vacantes y cómo va la cosa? La verdad que, pues nada, enhorabuena por todo lo que has trasladado, ¿no? También todo lo que has impulsado en Fasciola. La verdad que al final yo creo que sin líderes como tú, al final las empresas, pues bueno, estaríamos en otra dimensión y es muy importante, ¿no? Yo también, pues, estoy en una empresa más enfocada al tema blockchain, pues ahí también necesitas una persona que tire un poco, que tenga esa mentalidad, ¿no? De empoderar al final y al cabo es empoderar a las personas, ¿no? Y no que esto sea de arriba abajo, sino que al final, pues bueno, que todo el mundo esté en la misma página, en los equipos, que se autorregulen y distribuir un poco todas esas facetas, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, obviamente, y nada, muchísimas gracias con Fasciola y que dure mucha más la aventura allí tú y obviamente con Fasciola. Muchas gracias, Fran, por la invitación, a todos por la participación y nada, pues nos vamos leyendo pronto por LinkedIn, ¿vale? Un saludo, muchas gracias, chao, chao. A ti, cuídate mucho. Gracias, Javier.